Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahora nos hemos guiado por una pregunta que hizo el apóstol Pedro, una pregunta que lleva a una realidad muy profunda del corazón humano. El corazón no termina de entregarse. Por eso veía como esa coincidencia providencial con la canción que hoy hemos repetido varias veces. Mi corazón es tuyo, todo te lo doy. La Iglesia ha expresado en su liturgia ese tipo de entrega. Sabemos que en el rito de la ordenación sacerdotal está esa postración, ¿no? Ese a la vez rendirse, reconocer la propia nada, suplicar desde lo profundo del corazón y de la vida. La liturgia expresa ese deseo de esa donación total. La tradición más extendida en Occidente también lo expresa con esa bendita, saludable costumbre del celibato. El celibato es un signo tremendamente elocuente de lo que es ese todo te lo doy, mi corazón es tuyo, todo te lo doy. Digamos que está la expresión litúrgica, la expresión canónica, sí, pero lo de dentro, ¿cómo estamos? Y es ahí donde quisiéramos hacer nuestras las palabras de Pablo en varios lugares de sus cartas. Por ejemplo, cuando él dice, todo lo considero basura comparado con el conocimiento de Cristo. O cuando dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. O cuando dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esas expresiones que nos han inspirado tanto desde tiempos seguramente de una promoción vocacional o desde las primeras etapas de la formación, yo creo que todos quisiéramos hacerlas plenamente nuestras. Pero no es fácil entregar el corazón. Y sobre todo no es fácil entregar todo el corazón. Mi corazón es tuyo, todo te lo doy. Esa parte no es fácil. Por algo el primer mandamiento de la ley de Dios dice abiertamente, amar a Dios sobre todas las cosas, pero primero dice, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Aparece esa palabra que se repite, ese todo, con todas las fuerzas, con toda el alma. Amar de esa manera. Y no es fácil amar así, por algo es el primero y el central de los mandamientos. Entonces podemos preguntarnos si hay un camino para salir de estos corazones nuestros muchas veces fragmentados, muchas veces divididos, muchas veces tibios. Hay un camino por el que nosotros podamos avanzar y podamos llegar a esa unidad en Cristo, a esa entrega total. Nos apegamos a la Escritura una vez más. La Escritura nos muestra que ese camino sí existe y que ese es el camino de los pobres de Yahvé. Es el camino de los Anahuín. Sabemos que esa palabra significa precisamente los pobres. Es decir, que el camino de los pobres de Yahvé, los Anahuín, el camino de la santidad, el camino de la unidad, todos esos son el mismo camino. Yo he querido poner en ese tablero 5 palabras, luego esa sencilla imagen pues les va a llegar también a sus WhatsApp o a sus correos, en fin. Esas 5 palabras son las que uno pierde cuando tiene el corazón dividido, cuando uno es sacerdote, tiene el corazón fragmentado, el corazón dividido. Esas 5 palabras que aparecen ahí, uno pierde el vigor, porque no funciona el acelerador. Un carro que va para 2 lugares no va para ninguna parte, entonces uno pierde el vigor, uno pierde la perseverancia, uno pierde la fecundidad y sobre todo uno pierde la unidad interior y la alegría.
Y por supuesto que eso es lo que queremos recuperar. ¿Cómo se puede llegar ahí? La Biblia nos muestra que hay un camino. Y ese camino es el largo camino que recorrió el pueblo de Dios, como aparece descrito en el Antiguo Testamento. Hay una frase de San Agustín que me impacta profundamente. Dice este gran doctor de la iglesia: la ley se nos dio para que suplicáramos la gracia. Y en esas dos palabras aparece resumida la historia de la salvación. La ley, básicamente la ley de Moisés, en cierto sentido resume lo que es el Antiguo Testamento. Y la gracia, pues resume la noticia del Nuevo Testamento. Lo dice también el capítulo 1 del Evangelio de Juan. La ley nos fue dada por Moisés. La gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. La ley y la gracia. Entonces miremos el camino bíblico y tratemos de encontrar en ese camino bíblico una respuesta para la unificación de nuestros corazones. Porque cuando uno no encuentra ese camino, uno cae en dos cosas que yo no sé cuál es peor. Una es la desesperación, el desánimo, el sentirse uno traidor, el sentir uno que es un escándalo, que va dejando un rastro de dolor y de confusión en la gente. Y lamentablemente, pues eso es lo que deja el sacerdocio mal vivido. Los pecados nuestros hacen un daño espantoso dentro de la iglesia. Entonces uno puede caer en desesperación. La otra posibilidad es la persona que cae en cinismo, la persona que dice, pues sí, pero un poco lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí en Colombia, con algunos de nuestros altos gobernantes. Pues sí, yo consumo sustancias. ¿Y cuál es el problema? Es decir, ya estamos llegando al cinismo, ¿no? Estamos llegando al cinismo. Entonces, el sacerdote que no logra resolver estos temas de falta de unidad, fecundidad, alegría, perseverancia, vigor, el sacerdote que no logra resolver eso, o cae en la desesperación y eventualmente abandona el sacerdocio, y tenemos otros casos más graves. Ya tenemos el caso de suicidios de religiosos, de religiosas, de sacerdotes, que es una expresión máxima de desesperación, o si no, se cae en el cinismo, que es lo más frecuente, que es tratar de decir, pues no es compatible, pero yo reduzco mi sacerdocio más o menos a la labor de un funcionario. Yo soy un funcionario. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Se necesita decir misa? Pues yo sé decir misa, estoy aprobado para decir misa. ¿Se necesita confesión? Pues yo sé cómo se hace la confesión. Entonces, es un ministerio puramente externo, es el sacerdote que se convierte en un funcionario y lleva como esa especie de doble vida. Yo por una parte hago las cosas de Dios, por otra parte pues yo tengo mis propios intereses porque ahí es donde tengo mi paga. Ahí es donde yo tengo la respuesta a la pregunta de Pedro. ¿A mí qué me va a tocar? Pues yo ya tengo mi respuesta. ¿Qué me va a tocar? Pues la plática que estoy ahorrando. ¿Qué me va a tocar? La finca de recreo que tengo, los ratos con mis amigos, una amante que me conseguí, ahí tengo mi paga. Y ahí es donde yo me compenso y ahí es donde tiene sentido lo que yo estoy haciendo. Entonces se llega al cinismo. Pero la Biblia, ¿qué nos plantea? La Biblia nos plantea un camino diferente. El camino se llama la ley y la gracia. ¿La ley qué es? La ley es la claridad sobre lo bueno y lo malo. ¿Y la gracia qué es? El auxilio interior que nos permite buscar el bien aunque sea arduo y rechazar el mal aunque sea atractivo. Yo creo que eso toca decirlo un poco más despacio porque esas expresiones son el corazón de esta enseñanza. El camino por el cual uno reunifica el corazón se llama la ley y la gracia. Traduzcamos a nuestro lenguaje. La ley, ¿qué significa? Volver a llamar bueno lo bueno y malo lo malo. Que no caiga sobre nosotros el reproche de Isaías en el capítulo 1. Hay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal. Lo primero es recuperar la ley, que es lo primero que uno rechaza instintivamente la ley, porque uno se refugia en la subjetividad, uno se refugia en los sentimientos, uno se refugia en los sueños, que en el fondo es refugiarse en el ego, es decir, en ese yo que está diciendo, ¿y yo qué? Uno se refugia en eso. Pero yo te invito hoy y a todos los que puedan llegar estas palabras, que para eso se están grabando,
Yo invito a todos mis hermanos, porque esto vale, y repito, no solo para los sacerdotes, para todo bautizado, para todo discípulo de Cristo. Yo te invito a que dejemos el camino de la justificación. Dejemos el camino de justificarnos y de dar explicaciones. Hay que llamar bien al bien y hay que llamar mal al mal. Y hay que reconocer que hay mucha maldad que entra en los corazones y que entra en los recintos de la iglesia. Tenemos que reconocer que eso está sucediendo y que está sucediendo también en nuestra vida. Muchos papas con mucho vigor nos han hablado, por ejemplo, de la importancia del sacramento de la confesión, que es un momento de verdad, que es un momento para que precisamente llamemos bien al bien y llamemos mal al mal. Eso es lo primero. Por supuesto, eso nos puede llevar a una sensación de derrota, a una sensación de frustración, a una sensación de impotencia. No hay que quedarse ahí. No hay que quedarse ahí, por supuesto que no. Entonces viene la otra parte, la gracia. ¿La gracia qué es? La gracia es el auxilio interior que nos permite buscar el bien, aunque sea arduo, y rechazar el mal, aunque sea seductor, aunque sea atractivo. Esa es una de las definiciones más cortas, más bonitas y más prácticas a su manera sobre lo que es la gracia. La gracia, auxilio interior, que viene de Dios y solo de Dios. No proviene de un razonamiento humano, no proviene de un afecto puramente humano. Ningún grado de entusiasmo, de aplauso, de afecto, de ánimo, Padre, nada puede dar lo que solamente la gracia divina puede dar. Y lo que esa gracia divina nos puede dar es la pasión por el bien, aunque sea arduo, y el rechazo, incluso el asco hacia el mal, aunque sea atractivo. Eso es lo propio de la gracia. Ahora la pregunta que tenemos es, ¿qué nos muestra la Biblia? ¿Qué me quieres decir con eso, hermano? Que repita, bueno, con mucho gusto. Lo propio de la gracia es acción interior que viene de Dios y únicamente de Dios y que nos permite buscar el bien aunque sea arduo y rechazar el mal aunque sea atractivo. En ese rechazo, Dios a veces nos da una gracia suplementaria que no es solo rechazar, llamémoslo así como acto de la voluntad, sino incluso como acto de la sensibilidad. Es una gracia muy grande esa, que uno llegue a sentir asco incluso de los pecados que antes le atraían. Eso es una gracia fantástica. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura sobre cómo se pasa del régimen de la ley al régimen de la gracia? Porque es claro que en el Antiguo Testamento el énfasis está en la ley. Y es claro que en el Nuevo Testamento tenemos toda la proclamación de la gracia, pero el paso, ¿cómo se da? Y la Biblia nos lo cuenta. Y la Biblia nos lo cuenta. Y es una historia que uno puede leer fundamentalmente cuando uno hace el recorrido completo por los libros de los reyes, primero y segundo, y los libros de las crónicas, primero y segundo. Pero quiero centrarme en el desenlace de esa narración que nos traen estos libros, que precisamente llamamos libros históricos. ¿El desenlace cuál es? El desenlace es el destierro. Hacia el final del segundo libro de las crónicas, ustedes encuentran esta expresión, una expresión llena de tristeza, en cierto sentido una expresión con sabor de fracaso, que Dios les mandó muchos profetas, pero dice, las traducciones cambian, pero la idea es esta, hasta que no hubo más que hacer. Por decirlo de alguna manera, no quedaba otro camino y entonces vino el destierro. Hermanos queridos, el destierro como acontecimiento histórico es fundamental en la historia de Israel, pero el destierro en su significado espiritual es algo que se predica poco. Estamos tratando de reparar esa falencia, entre otras cosas, con esta enseñanza. El destierro es fundamental, porque el destierro fue el que llevó a Israel, bueno, ya ese no era Israel, ese era propiamente Judá, lo que quedaba, al pueblo elegido. El destierro fue lo que llevó al pueblo elegido a la palabra fundamental que sirve de puente entre la ley y la gracia. Y esa palabra fundamental se llama decepción. Es necesario que el corazón humano pase por la decepción de sí mismo, la decepción de los poderes de este mundo, la decepción de los placeres y riquezas. Cuando se pasa por la decepción,
entonces se llega a la espiritualidad propia de los anahuín. Y cuando se llega a la espiritualidad de los anahuín, se entra por las bienaventuranzas. Es decir, que el puente completo es ley, destierro, decepción, anahuín, bienaventuranzas, evangelio. Yo creo que a nosotros los católicos nos ha faltado predicar más este tema, que es el puente entre los dos testamentos. Y muchas veces uno dice, en el Antiguo Testamento era así, en el Nuevo Testamento es así, pero no se muestra el puente, y sí existe el puente. El puente es el destierro que lleva a la decepción. El sabor de la decepción, que va unido al sabor de la perplejidad y al sabor de la frustración, la perplejidad, la decepción. ¿A qué saben esas palabras? Eso es lo que nos cuenta el libro menos leído de la Biblia, que son las Lamentaciones. Casi nadie lee las Lamentaciones. Pero resulta que esos 5 capítulos de las Lamentaciones son fundamentales porque ponen en palabras el sabor de la frustración, el sabor de la decepción, el sabor de la perplejidad. Eso fue lo que vivió el pueblo de Dios. Y cuando uno pasa por la decepción, por la frustración, por la perplejidad, entonces hay algo que muere. Y de eso es de lo que se trata, hermanos amados. De eso es de lo que se trata, que muera. De lo que se trata es que muera. ¿Que muera qué? Pues que muera el amor que yo le tenía a los ídolos. Que muera la fe que yo tenía en los ídolos. Y todavía más grave que eso, que muera la esperanza. La esperanza. Tiene que morir la esperanza que yo tenía en los ídolos. Cuando muere la fe que yo le tenía a mi ídolo, el amor que yo le tenía a mi ídolo, pero sobre todo cuando muere la esperanza, cuando yo dejo de esperar en mi ídolo, ahí viene el verdadero cambio. Es decir, de ese hueco tan profundo, que es el hueco de las Lamentaciones, de ese hueco tan profundo, solo se sale por 3 puertas. 2 de ellas ya mencioné: la desesperación, el cinismo o la esperanza puesta en Dios. Y la esperanza puesta en Dios se llama las bienaventuranzas. O sea que, ¿a quién predica Cristo las bienaventuranzas? A los anahuín. ¿A quién predica Cristo las bienaventuranzas? A los que se han decepcionado de todo, incluyendo de sus propias fuerzas. Hay que pasar por una profunda decepción de uno mismo. Hay que pasar por una profunda decepción de la iglesia en su aspecto humano, es decir, como sociedad humana. ¿Qué quiero decir con esto? No que dejemos de amar a la iglesia, Dios nos libre, sino quiero decir que si yo pongo mi esperanza en lo que la iglesia en este mundo me puede dar, por ejemplo, tal parroquia, tal oficio, tal ascenso. Los papas nos han hablado de eso, sobre todo Benedicto y Francisco nos han hablado de eso. Lo llaman carrierismo, ¿no? Dice hacer carrera. Ese sentir que yo tengo mi esperanza. Estoy en una parroquia que es una cosa, eso es un limón seco, eso no. Estoy en un desastre de parroquia, pero de aquí subiré un escalón y de aquí subiré otro escalón. Y eso se llama esperanza en el ídolo. Has convertido los nombramientos eclesiásticos, los has convertido en tu ídolo y tu esperanza está en eso. Tu esperanza está en que de aquí a 10 años yo no estaré en este moridero. Esto no puede ser. De aquí tendrán que sacarme, o yo no sé, o yo pido algún cambio, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Pero yo tengo que salir de aquí. Esa es esperanza humana. Y eso es lo que tiene que morir. Eso es lo que murió en el destierro. Cuando eso muere, cuando muere esa esperanza humana, cuando muere esa confianza inflamada, hinchada, que uno tiene en sí mismo, ¿de dónde sale esa confianza? Pues en nosotros los sacerdotes típicamente está ligado a cosas como las amistades que uno tiene, porque uno está bien conectado. Nosotros los religiosos hablamos de provincia, ¿no? Los diocesanos suelen hablar de su diócesis, arquidiócesis.
No, yo en la diócesis estoy bien conectado, yo soy amigo de Monseñor fulano de tal, yo soy amigo del obispo, soy amigo, tengo mis amistades. Entonces, usted se siente fuerte porque tiene esos amigos, o usted se siente fuerte porque usted tiene un cargo importante, o usted se siente fuerte porque usted es doctor, usted es doctor. Nosotros tuvimos en mi comunidad un padre que murió ya hace bastantes años, sino que yo soy viejito, y entonces este padre entraba en discusión normalmente con algún otro fraile, y cuando él entraba en discusión siempre acababa las discusiones diciendo, bueno, pero ¿quién es el doctor aquí? Él hacía valer su doctorado. Entonces uno se siente fuerte, o uno se siente fuerte por la presencia en redes sociales. Ustedes y yo hemos visto con tristeza una cantidad de sacerdotes hiper, súper populares que tienen centenares de miles, millones de seguidores y se sienten fuertes en eso. Y por eso aplican el principio que se conoce como el principio del mono. Usted sabe que el mono cuando está por la selva en esas lianas, solo suelta una cuando ya tiene la otra. Entonces, así pasa con estos personajes. Ellos aseguran su buena fanaticada, aseguran sus buenas ventas cuando ya todo está bien seguro. De pronto aseguran también por ahí un amorcillo y no una morcilla, sino un amorcillo. Entonces aseguran por ahí, ¿cierto? Algún amor, entonces digámoslo así, sin el diminutivo. Entonces ya tengo mi amor. Nosotros tuvimos en mi comunidad el caso, hace unos años, el caso de un padre que cuando pidió retirarse de la comunidad ya tenía nombramiento del gobierno por allá en otra parte. Entonces eso se llama la lógica del mono. No suelta esta liana. Yo estoy aquí con los dominicos, aquí me estoy balanceando, allá me salió la otra liana, suelto aquí, que me voy, pero allá agarra la otra y sigue. Ese es el ídolo suyo, esa es la esperanza suya. Entonces uno porque se cree influencer, uno porque cree que es popular, porque ya tiene solidez económica, porque la familia no me va a abandonar, porque ya tengo quien me ama y quien me comprende. Como ya tengo todas esas cosas, entonces ya estoy seguro. Es necesario que mueran esas seguridades y hay que ayudarlas a morir. Las reflexiones de un buen retiro espiritual finalmente son un camino para morir. Usted mire grandes predicadores, yo admiro muchísimo a San Alfonso María de Ligorio, y usted mire la manera como él hablaba de la muerte en sus retiros a sacerdotes, a laicos también. De hecho, los retiros clásicos siempre eran retiros sobre la muerte, siempre se empieza por ahí. ¿Por qué se hablaba tanto de la muerte? Para ayudarte a morir, para que no pongas demasiada esperanza en la plata que tienes amasada, para que no pongas demasiada esperanza en las amistades que tienes, en la popularidad que tienes, en la salud que tienes. No pongas demasiada esperanza en eso. A medida que van muriendo esas esperanzas, que para eso sirve un buen retiro espiritual, el retiro espiritual es el recurso más blando que tiene la iglesia para ayudarnos a morir. Porque los otros recursos que utiliza la gracia divina son brutales, brutales, con el perdón y el amor hacia el Espíritu Santo, pero son brutales. Lo que le sucede a ese sacerdote que de pronto yo tenía como un dolorcito, cáncer de páncreas, te quedan 4 meses. Eso es brutal, eso es brutal. Y entonces, ¿y ahora qué hago yo con este cáncer? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con este accidente? ¿Qué hago yo que el cargo que me iban a dar, preciso, cambiaron de obispo? Preciso. Ya estaba todo palabreado, hombre, es que ya está, ya yo había mandado 4 cajas. Devolver las cajas. Pagar el otro trasteo y devolver las cajas. Entonces, yo les digo así, créanme que se lo digo con amor de hermano. El recurso más suave que tiene el Espíritu Santo es un retiro espiritual. Porque aquí a uno, fíjese, hasta más o menos la gente sonríe, son buena persona.
No miren para allá, la comida, ¿qué tal ha estado? Bien, ¿no? Sí, ¿va pintando bien? Sí, más o menos, ¿no? O sea, el retiro es suave, pero el retiro es para que yo muera. El retiro es para que yo muera. Estoy crucificado con Cristo. El retiro es para que yo muera, para que mueran mis falsas esperanzas. ¿Esperanzas de qué? De a ver si concreto una relación así especial con un amorcito, no una morcilla, sino un amorcito que tengo por ahí, para ver si concreto un negocio, para ver si concreto mi paga. Eso es lo que tiene que morir. Eso es lo que tiene que morir en nosotros. Y una vez que muere la esperanza, fíjate cuánto he destacado que muere la esperanza, entonces uno empieza a poner su esperanza solo en Dios. Como ejercicio para algún momento de meditación, de oración que tengan hoy, yo les recomiendo la preciosa oración de la reina Esther en el libro que lleva su nombre. Qué oración la de esa mujer, sobre todo esa parte donde dice, ella anuncia su soledad. Y tú puedes imaginarte lo que era ser mujer en aquella época, ser judía y estar rodeada de extranjeros. Dice, estoy sola. Ella descubre su soledad y no pone su esperanza en nadie, sino solo en Dios, solo en Dios. Y por eso hace oración a ese Dios en el que pone toda su esperanza. Y cuando hace esa oración, entonces viene esa fuerza de Dios que empieza a transformarla. Entonces, ¿cuál es el camino del Antiguo al Nuevo Testamento? El camino se llama Anahuín. ¿Cómo llega uno a ser Anahuín? Uno llega a ser Anahuín por un camino, por una especie de descenso. Por eso decía San Juan Clímaco, el ascenso en la virtud va unido al descenso en la humildad. Hay que bajar, bajar, bajar. Entonces, uno llega a la espiritualidad de Anahuín bajando. ¿Y cómo baja uno? Uno baja decepcionándose. ¿Cómo puede uno decepcionarse? Sugerencias prácticas. Capitalice las decepciones. El demonio, que es un ser asqueroso, el demonio quiere que uno convierta las decepciones en resentimiento y autocompasión. Y a veces le agrega otro ingrediente más venenoso todavía, más ponzoñoso, incredulidad. El demonio quiere que cuando te lleguen las contradicciones, tú te llenes de resentimiento. ¿Por qué no me salió ese nombramiento? Eso fue el padre Pérez que se metió ahí la mano. Entonces uno se llena de resentimiento con el padre Pérez, que metió la mano. Tipo puro envidioso, porque lo que hay es envidia aquí. Uno es envidioso de lo que son. Usted se llena de resentimiento. Acto seguido se llena de autocompasión. Pobrecito yo. ¿A quién le han hecho esto? A nadie, solamente yo. Pobrecito yo. Y entonces usted se toma, ojalá fuera una aromática, algo se toma. Entonces usted se toma su aromática. O si no, entra en otros pecados. Entra en otros pecados. Para complacer su ego, para consolar su ego. Algunos de esos pecados son solitarios. Y tenemos problemas de adicción en ese sentido, que ya denunció el Papa Francisco con mucho valor. Dijo, cuidado religiosos y sacerdotes, porque ustedes están cayendo en estos pecados, pecados solitarios, que empiezan por cosas que se ven en las pantallas. Esa es una manera de consolarse la persona. La persona se consuela ahí, ¿no? Porque yo he sufrido y estoy solo. Cusumbo solo yo aquí. Entonces, eso es lo que quiere el enemigo, que uno se llene de resentimiento y de autocompasión. Pero el enemigo no quiere parar ahí, el enemigo quiere que de ahí pases a la incredulidad. A la incredulidad. ¿Y Dios qué? Ese Dios al que yo le prometí mi vida, ese Dios al que yo le entregué mi juventud, ¿dónde está ese Dios? Eso a Dios no le importa cómo esté yo. Dios no le importa. Dios se olvidó de mí. Primero se olvidó el obispo y luego Dios. Dios se olvidó de mí. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero por el contrario,
El sacerdote sabio con la sabiduría divina, el religioso sabio con la sabiduría divina, capitaliza. En vez de caer en el resentimiento, en la autocompasión y luego el fruto peor, el más ponzoñoso, la incredulidad, porque para allá quiere llevar el demonio al sacerdote, en vez de caer en esas, el sacerdote sabio cambia esa tríada, esas tres. Yo quiero que esas tres nos queden claras para quienes están tomando apuntes, porque ahí es donde cae uno. Se los dice uno que ha tenido que confesarse de eso. Resentimiento, autocompasión o victimización y finalmente pretende llevarnos a la incredulidad. Pretende llevarnos a la incredulidad. Y hay un testimonio de vida sacerdotal que a mí me partió el alma cuando lo conocí. Eso sucedió en otro país. Me partió el alma. Y ya lo he contado otras veces, lo voy a repetir aquí para que se vea que sí quiere llevarnos el demonio a la incredulidad, a nosotros los sacerdotes. Resulta que en cierta diócesis de un país que no diré, en cierta diócesis había un sacerdote que por todos los estándares del mundo era un hombre, llamémoslo así, exitoso. Mucha gente lo quería, hizo un gran desempeño en la parroquia A, luego la B, la C, la D. Donde él iba, las obras prosperaban, los grupos de catequistas, los movimientos eclesiales, buen amigo del obispo, mejor dicho, en todos los sentidos muy exitoso. Y a este hombre le entra una enfermedad grave y terminal. Una enfermedad de larguísima agonía que fue deteniéndolo, que fue frenándolo, que fue secándolo. Un cáncer. Llegó el momento en el que estaba tan impedido por los dolores y porque no tenía fuerzas, que el obispo dijo, no es bueno que estés viviendo solo, este era un diocesano, no es bueno que estés viviendo solo. ¿Te parece si, con mucho respeto, le dijo el obispo, con mucha caridad, ¿te parece si vive algún sacerdote que viva contigo? Él tenía una casa cural muy amplia, alguien que viva contigo, que te acompañe, que te ayude en la Santa Misa, porque ya materialmente no podía celebrar y cada vez estaba peor. Les termino la historia. Este padre que había sido lumbrera y gran predicador y tantas cosas, y digo esto y pido misericordia para mí y para ustedes, este padre le entró una incredulidad, porque él sentía, así me está pagando Dios. Oiga, otra vez la pregunta de San Pedro. Y me contaba el sacerdote que estuvo atendiéndolo los últimos meses. Cuando yo conocí el caso, ya este padre, el súper exitoso, ya se había muerto, se murió de su cáncer. Y me dice que uno de los días más duros para él como sacerdote acompañante fue que le fue a llevar la Sagrada Comunión a este padre, que ya estaba muy en las últimas. No era el viático todavía porque no se murió ese día y espero que se haya recuperado de esto que les voy a contar. Entonces le dijo, padre, el apellido que sea, padre, le traigo la Sagrada Comunión. Todo el mundo lo trató siempre con mucho respeto y es que él era una persona que había dejado recuerdos muy bellos. Padre, le traigo la comunión. Mire la respuesta de un sacerdote. ¿Y eso sí sirve de algo? En sí misma es una expresión blasfema esa. Espero que se haya podido confesar y todo. Pero este padre me comentaba eso, el que lo había acompañado. Entonces uno tiene que saber que el ataque del demonio no es que uno se sienta mal o que se sienta solo o que uno caiga en tal o cual pecado. El demonio quiere destruirte, hermano, pero quiere destruirte como destruyó Jerusalén, que no quede piedra sobre piedra. El demonio quiere destruirte de manera que quedes irreconocible, que nunca se sepa que ahí hubo sacerdocio. El demonio quisiera arrancar, no puede hacerlo, quisiera arrancar el crisma que para siempre quedó unido a tu alma. Eso es lo que quiere el demonio. Y el demonio ataca así a los sacerdotes, a nosotros nos ataca así. Y por eso uno tiene que vivir agradecido con todas las personas que oran por uno. Gracias a quienes han organizado este retiro. Gracias a tantos monasterios de clausura. Gracias a tantos laicos que realmente hacen penitencia y hacen oración por nosotros. Y gracias al ejemplo que nos dejó el Papa Francisco, que ustedes saben que terminaba todas sus audiencias siempre diciendo, recen por mí, recen por mí. Eso es lo que uno tiene que hacer.
Todos nosotros, hermanos queridos, todos tenemos que ser mendigos de oración. Porque si algo bueno hay en nosotros y se sostiene, es primero por la misericordia de Dios y segundo, porque hay mucha gente orando. Porque lo que el demonio quiere es llevarte al resentimiento, después a la victimización y después a la incredulidad. A mí me dio tanto dolor. Ese día se me salieron las lágrimas oyendo eso. ¿Cómo puede llegar un sacerdote a ese punto? Pero es que ese sacerdote también podría ser yo, porque yo soy un pecador. Y podría ser cualquiera de nosotros. Hay que pedirle misericordia a Dios y hay que saber qué es lo que quiere el enemigo. Porque la venganza del enemigo, esto es lo más terrible que tengo que decirles en esta predicación, la venganza del enemigo nunca se sacia. Porque el demonio suspendería, frenaría su venganza si lograra quitarte primero el crisma y luego el ser. Pero no puede quitarte el crisma que el Espíritu Santo te dio y que imprimió carácter en tu alma. Y no puede quitarte el ser porque el demonio no fue tu creador. Entonces, como el demonio no puede quitarte ni el crisma ni el ser, entonces su venganza no tiene límites con nosotros. Y por eso nosotros tenemos que vivir en humildad y tenemos que vivir en plegaria y tenemos que vivir en confesión frecuente en la medida pues apropiada. No estamos hablando aquí de escrúpulos ni cosas de esas. Y hay que reemplazar esa tríada que es la tríada de las tinieblas. La tríada de las tinieblas es resentimiento con los hermanos, victimización o autocompasión para conmigo y finalmente lo peor de todo, incredulidad para con Dios. Fíjate, el prójimo, yo mismo y Dios. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces hay que reemplazar eso. ¿Cómo se reemplaza? Los santos nos enseñan. Bendito sea Jesús que le ha dado tantos santos a la iglesia. Entonces, para llegar a la espiritualidad Nahuín, uno tiene que capitalizar las contradicciones, capitalizar las calumnias, capitalizar las persecuciones, capitalizar las querencias, capitalizar las expectativas que no han funcionado, las expectativas fallidas. Hay que capitalizar todo eso. Muchos de nosotros practicamos una u otra forma de penitencia, eso es bueno, hay que practicar una u otra forma de penitencia, pero lo más importante, y esto lo dicen todos los directores espirituales que yo he consultado, como el famoso padre René Boalom, el de los de Charles de Foucault, todos los directores espirituales dicen que la penitencia más importante es la capitalización de lo que llega a ti. Es decir, las contradicciones, las calumnias, los malos entendidos, las expectativas fallidas, todo eso hay que capitalizarlo. Y el sacerdote sabio capitaliza todo eso, pero lo capitaliza, es decir, capitaliza significa lo aprovecha para Dios, ¿no? Lo aprovecha para su propia conversión. El sacerdote capitaliza sabiendo esto me lleva a la espiritualidad anahuín. Y esta espiritualidad anahuín es la que me conecta con las bienaventuranzas, que es la que puede hacer que el evangelio se vuelva vida. Esa es la que puede hacer. Las bienaventuranzas son las que pueden hacer que el evangelio se me vuelva vida. Porque si no, el evangelio es simplemente un relato que yo le echo a otra gente. Un compañero mío de estudios lo hicieron obispo. Es el señor obispo de Popayán, Monseñor Omar Alberto. Y hay varias expresiones de él que a mí se me han quedado. Una que le escuché una vez, él decía, hablándole a sacerdotes, pero también a algunos de nosotros religiosos dominicos, decía él, tengan cuidado con volverse recitadores, gente que recita. Y decía, la gente se da cuenta cuando tú estás recitando. O sea, tú hablas del evangelio, tú hablas de eso, puro recitado, es decir, lo aprendió y aquí lo repite, pero no se le cree. Entonces nosotros no tenemos que ser recitadores simplemente del evangelio, sino tenemos que ser gente que vive el evangelio, que lo encarna y que lo transmite. ¿Y dónde se hará realidad el evangelio en mi vida? Cuando se hagan realidad en mi vida las bienaventuranzas. ¿Cómo se llega a las bienaventuranzas? Por el camino de la decepción y la frustración y la perplejidad que me lleva a la espiritualidad nahuín. Y a medida que van muriendo mis esperanzas fallidas, mis esperanzas mundanas, si ustedes miran lo que nos enseñó el Papa Francisco sobre la mundanización, ustedes se darán cuenta
que la peor mundanización es la esperanza mundana. Y la esperanza mundana es creer uno, no, de aquí a un tiempo yo voy a lograr tal cosa, yo voy a ascender, eso es lo que lo mata a uno. Feliz aquel que tenga su esperanza solamente en Dios. Entonces hay que responder y hay que superar la tríada de las tinieblas, que es resentimiento, victimización, incredulidad. Hay que destruir esa tríada con otra tríada. Entonces, empecemos por nosotros mismos. En vez de victimización, penitencia. Penitencia. ¿Y cómo es la penitencia? Reparación de mis pecados. Sirva esto, Señor, para reparación de mis pecados. Me trataron mal, me calumniaron. Este servidor que les habla sabe de qué está hablando, porque a mí me han pasado esas cosas. No estoy aquí recitando. Ay, si yo hablara de las calumnias, 2 veces en mi vida me han lanzado unas calumnias así para destruirme. Pero aquí lo importante es Cristo. Entonces póngale cuidado. Uno tiene que hacer penitencia. ¿Y cómo se hace la penitencia? Usted dice, eso de lo que me acusan no es cierto, pero hay otras que he cometido. Sirva para corregirme. Que este dolor sirva de penitencia. Lo ofrezco de penitencia. Apenas usted hace ese acto, usted mismo notará. Haga la prueba si no la ha hecho. Haga la prueba. Usted notará que la virulencia del ataque cae inmediatamente. En el momento en el que usted dice, no, yo no voy a caer en esto. Yo no voy a caer en esto. Claro, uno se defiende con oración, sobre todo en las calumnias. La oración que yo difundo por todas partes, que es tomada del Padre Nuestro, es, Señor, cumple tu voluntad en, y se dice el nombre de la persona. Esa oración es bendita. Cuando me levantaron, hace unos años, me levantaron una de esas calumnias terribles, porque detrás de eso está el enemigo finalmente. Y uno sabe, pero uno no se va ni a escandalizar, ni uno va a hacer bulla por eso, ni nada. Uno simplemente sabe que eso está sucediendo. Yo me armé de esa oración, orando por esa persona, porque yo sabía el nombre que había empezado, el nombre de la persona que había empezado la calumnia y lo que quería conmigo. Solo les digo que el caso llegó hasta Roma, para que usted vaya viendo el volumen del ataque. Y entonces aquí estaba el pobre Nelson Medina, pobre porque es pecador, orando y diciendo, Señor, cumple tu voluntad en tal persona, cumple tu voluntad en tal persona. Oiga, impresionante como eso le blinda el corazón a uno. Para que uno no se llene de resentimiento y para que uno no se victimice. Esa oración sirve para esas dos cosas. Señor, cumple tu voluntad en, y se dice el nombre de la persona. Eso es bendito porque uno está entregando lo que dijo el apóstol San Pedro en su carta. Arrojen sus preocupaciones en él, arrojen. Y el verbo griego que utiliza es precisamente ese, arrojar, como el que arroja un bulto de basura, arrojen. Entonces, en vez de victimización, espíritu de penitencia. Voy a ofrecer esto, lo voy a ofrecer. ¿Por qué? Por reparación de mis pecados. Por reparación de mis pecados. Y uno está ofreciendo cosas que hice mal, misas mal celebradas, falta de caridad con tantas personas, impurezas de pensamiento, palabra u obra, lo que haya sucedido, codicias, ambiciones, envidias. Todo eso ya está confesado, eso es cierto, todo eso ya está confesado. Pero ¿cuánto le agrada a Dios el espíritu de reparación? El espíritu de reparación es gratísimo y eso lo sabemos por las manifestaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Entonces, en vez de victimización, espíritu de penitencia. Espíritu de penitencia. No me salió lo que yo quería. No me salió lo que yo quería, hombre. Y todos los días para ir a mi moridero tengo que pasar frente a esa parroquia. No me salió. Entonces hay sacerdotes que cuando pasan frente a esa parroquia anhelada no se trazan la señal de la cruz saludando al Santísimo, sino que nada más hacen así. Entonces, hermanos queridos y amados, entonces espíritu de penitencia, eso es lo primero. Voy a reparar, ¿verdad? Voy a tomar una actitud diferente. Y eso le hace un bien inmenso al corazón. Uno empieza a cambiar la lógica. Empieza a recuperar esa palabra de allá, la alegría.
Porque claro, la persona que se siente víctima, esa persona no puede sonreír, esa persona no puede ser alegre. Bueno, ¿cuál era la otra? Resentimiento. Hay que cambiar el resentimiento por una actitud primero de comprensión y luego de auténtica misericordia. Y si te da más la cuerda, verdadero amor. ¿Cómo puede uno llegar a comprender a la persona que ataca, a la persona que calumnia, a la persona... Mire, hay dos pensamientos que son muy útiles, dos pensamientos muy útiles para empezar a comprender a la persona que nos ha hecho daño. El primer pensamiento es darse cuenta que a nosotros nos salpicó el veneno de esa persona. Pero ¿cuánto veneno tendrá ese pecho? O sea, la persona, por ejemplo, que inventó una calumnia, supongamos a alguien que te calumnia allá en tu parroquia, lo que sea, te levantaron una historia que no es falsa, de toda falsedad, pero levantaron esa historia. Horrible. ¿Qué tiene que hacer uno? Pues lo primero que uno tiene que entender es lo que dijo Jesús, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces, lo que le salió, lo que escupió, fue ese poquito. ¿Cuánto tendrá dentro? ¿Cómo estará ese corazón? ¿Cómo estará ese corazón? O piense usted en la persona envidiosa, porque qué tal que sí le salga a la parroquia esa y después entonces lo empiecen a mirar con envidia a usted. Entonces piense usted en la persona envidiosa. ¿Cómo empieza uno a comprender a las personas? Así, dándose cuenta el daño que se están haciendo. Como Jesús cuando lo estaban crucificando, ¿no? A Jesús lo estaban crucificando y Jesús decía, perdónalos, no saben lo que hacen. Que también hubiera podido decir, no saben lo que se hacen, el daño que se están haciendo ellos. Porque es que padecer el mal es horrible, pero generar el mal significa que estás todo podrido por dentro. Para generar el mal tienes que estar en garras del enemigo, tienes que estar podrido por dentro. Entonces uno empieza a tener una actitud de comprensión dándose cuenta el daño que la persona se está haciendo. Y el otro pensamiento que le ayuda a uno mucho, o por lo menos a mí me ha ayudado y a otras personas, es cuántas cosas yo no sé de esta persona. Yo ignoro las circunstancias de esta persona. No se nos olvide, por ejemplo, para el caso de nosotros sacerdotes, no se nos olvide que nosotros somos seres humanos como todos los demás humanos. Entonces, por ejemplo, si un ser humano llamado sacerdote tiene unas carencias afectivas de su infancia, o si ese ser humano llamado sacerdote trae una historia de dolor y de heridas por allá de su pasado, eso sale porque sale, mis hermanos. Esas cosas salen. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que uno tiene que darse cuenta que uno no sabe muchas cosas de los demás. Yo no sé cuál es la historia de ese hombre o de esa mujer, en fin, la persona que le haya hecho daño a uno. Yo no sé cuál es la historia de esa persona. Entonces, apelando a la ignorancia, que es un recurso que han enseñado todos los directores espirituales, apelando a la ignorancia, yo no sé muchas cosas, yo no sé qué intención tenía, yo no sé qué percepción tenía. Y apelando al hecho absolutamente firme y cierto que la persona que hace daño está más dañada a ella que el daño que me pueda causar. Con esos dos pensamientos, uno empieza a soltar la carga emocional. Y otra vez la oración. Señor, cumple tu voluntad en, y se dice el nombre de la persona. U otra oración parecida, no estoy sacralizando esas palabras exactas. Pero usted va entregando y usted va empezando a comprender y usted va empezando después a compadecerse y a compadecerse. Nosotros los dominicos somos hijos de un corazón muy compasivo, el de Santo Domingo. Una de las frases que más se recuerda de nuestro fundador es que en sus vigilias, cuando intercedía, gritaba, tanto se le movía el corazón que gritaba y decía, Señor misericordia, ¿qué será de los pecadores? Hay que buscar, primero comprender y luego compadecerse. No llegar solo a una comprensión, porque la sola comprensión puede ser puramente intelectual.
Hay que llegar a la compasión, hay que llegar a compadecerse, compadecer profundamente en el corazón a esa persona que está haciendo daño, que le está haciendo daño a otros, o que me está haciendo daño, o que me hizo daño a mí. Hay que compadecerse de esa persona. Entonces así reemplazamos el resentimiento con comprensión y compasión. Reemplazamos la victimización con la penitencia, espíritu de penitencia. Y reemplazamos la incredulidad con la confesión de la fe y la alabanza. Mi madre, que Dios tenga en su reino, murió ya hace 15 años, se van a cumplir 15 años. Mi mamá nos inculcó mucho eso. Ella empezaba muchas de sus oraciones, no solo el Santo Rosario, con el credo. Mire, el credo es poderoso, el credo es bendito. El credo es una maravilla, es que el credo es la historia del amor que Dios nos ha tenido. Entonces, proclame usted su fe y alabe a Dios. Una vez me iba llevando una señora al aeropuerto y como cosa bien extraña en Bogotá había un tráfico terrible, un atasco espantoso. Yo iba con los minutos contados, ustedes saben que a uno en esta labor misionera le toca viajar mucho. Anoche estaba yo un poquito asustado porque anoche llegué precisamente a Colombia y entonces yo en esa preocupación y en esa angustia y se me notaba mi angustia y se notaba mi inmadurez espiritual porque yo me iba llenando de impaciencia mucho más madura esa señora que me transportaba. Para que ustedes no digan que yo solo digo cosas malas de las mujeres, no. Era una mujer madura en su fe. Y entonces mire lo que me dice ella. Me dice ella, y íbamos los dos en el carro, y me dice ella, cantémosle a la Virgen, cantemos alabanzas. Bueno, diga usted lo que quiera, pero el hecho es que esta señora se pone a cantar alabanzas y le cantaba muchas Ave Marías y se empezó a despejar. Llegué a tiempo, sin problema el viaje. Pero aunque no hubiera llegado a tiempo, me dio una gran lección. Ese es tiempo de alabanza. Ese es tiempo de alabanza. El tiempo en el que usted está probablemente en una situación más difícil, en una situación más contradictoria. Su alabanza vale muchísimo ahí. Su alabanza se está cotizando a precio altísimo en lo más alto del cielo. Jesús nos decía, atesoren, ¿cómo fue? Atesoren tesoros en el cielo. Atesoren tesoros en el cielo. Entonces Cristo nuestro Señor nos manda a atesorar en el cielo. Y una de las maneras de atesorar en el cielo es eso. Si a uno todo le sale bien y uno dice, bendito sea Dios, alabado sea el Señor, eso está precioso, eso es agradecimiento y eso es proclamar la grandeza de Dios. Pero no se nos olvide que cuando aquellos jóvenes que nos cuenta el libro de Daniel estaban en lo profundo del horno, estaban alabando y bendiciendo a Dios. Y la situación no pintaba fácil, no estaba nada fácil. Y ellos estaban alabando y bendiciendo a Dios. Y en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles encontramos el ejemplo de un auténtico anahuín, el apóstol San Pablo que estaba con su compañero Silvano y probablemente otros, y los tenían en lo profundo de la cárcel, allá en Filipos. ¿Y por qué habían llegado a la cárcel? Por evangelizar. De hecho, llegaron allá por un exorcismo. Usted lea el capítulo completo. Porque ellos le hicieron un exorcismo a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y el demonio, como desquitándose, movió los ánimos y entonces se armó una revuelta terrible. Les hicieron un simulacro de juicio, los llenaron de azotes porque hubo heridas. El texto dice que hubo heridas. Usted sabe que los azotes en esa época no es pam pam por la cola, ¿no? Sino azotes es que tiene que haber sangre, hay que romperle la piel a la persona. Si usted pudiera ver la espalda del apóstol San Pablo, usted vería cicatrices sobre cicatrices sobre cicatrices. Entonces le reventaron la espalda a Pablo y a Silvano, los metieron en la cárcel. ¿Y qué hace esta gente en ese momento? Para alejar todo demonio asqueroso de incredulidad, a cantar alabanzas, a cantar como mi amiga aquella que me dio esa lección, a cantar alabanzas. Se dedicaron a bendecir a Jesucristo. Y bueno, hubo un milagro. Dios a veces lo concede, a veces no. Eso no nos toca a nosotros decidirlo. Él es el que lleva nuestras vidas. Bueno, ahí termina esta reflexión, hermanos. ¿Qué hemos aprendido?
o repasado que en el Antiguo Testamento la ley, en el Nuevo la gracia, pero que sí hay un puente que nos lleva hacia la gracia. No es que nosotros tengamos la llave de la gracia que solamente está en el corazón de Dios, pero nosotros tenemos un puente que podemos recorrer para disponernos. Y es enseñanza de nuestra Iglesia Católica que Dios no niega su gracia al que se dispone. ¿Cómo se dispone uno? Hay que entrar por el camino de la decepción, la frustración y la perplejidad. ¿Cuál es la manera más suave? Un buen retiro espiritual. Para llegar a ser Anawin. ¿Qué significa? O de los Anawin. Anawin es palabra plural en hebreo. Para ser de los Anawin. ¿Y qué significa ser de los Anawin? Cambiar la tríada de las tinieblas por la tríada de la luz. ¿Cuál es la tríada de las tinieblas? Pues ya dijimos, el resentimiento, la victimización y finalmente la incredulidad. Porque el demonio quiere destruir, el demonio quisiera arrancar el crisma que tienes en tu alma y no puede, claro. Entonces el demonio quiere despedazarte, destruirte todo. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Entonces cambiamos esa tríada por espíritu de penitencia que reemplaza la victimización, espíritu de comprensión e incluso de misericordia que reemplaza el resentimiento y confesión de la fe y proclamación de alabanzas que reemplaza la incredulidad. Y haciendo ese camino, uno se va disponiendo para las bienaventuranzas y empieza a experimentar la gracia. ¿Cuál es la ventaja de esta propuesta que es completamente bíblica? Aquí no hay nada original mío. ¿Cuál es la ventaja de esta propuesta? La gran ventaja que tiene es que como uno empezó por decepcionarse, es ya difícil que uno dé paso atrás. Lamentablemente la naturaleza humana es tan frágil que uno siempre puede devolverse. Pero es muy hermoso que uno pase por esa decepción. Entonces cuando uno pasa por esa decepción, ya uno puede responder con la frase de Santo Tomás, con la que termino esta reflexión. Estaba Santo Tomás orando frente a un Cristo en una capilla, había algún otro fraile ahí, y el Cristo le habló a Tomás y le dijo, ven scripsisti de me, Toma, quid queris. Has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué quieres? Y respondió él, nil nisi domine. Nada, solo a ti. Eso es espiritualidad, Nawin. Yo no quiero ni la mejor ni la peor parroquia. Yo no quiero que me pase una cosa o la otra. Yo no quiero ni mucho ni poco dinero. Yo no quiero ni que me aplaudan mucho o poquito. Eso no es lo importante. Lo importante es que Él esté en mi vida y que Él reine en mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.